Buenos días, mi nombre es Pedro Arregolo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. En el día de hoy vengo a hablarles sobre un ejercicio de esfuerzo parecido a lo que hemos hecho anteriores. Su enunciado dice así: una estructura que está conectada a un pin está cargada y soportada como se muestra en la figura. El miembro ABCD, que sería la barra, es una barra rígida y hay una carga de 100 kilonewton. Y 1 y 2, el cable 1 y el cable 2, están hechos de acero de 900 gigapascales. Entonces, hay dos interrogantes. El A nos piden que determinemos el esfuerzo normal en cada barra. Y el B, la deflexión en el punto D, en este punto. Entonces, ¿cómo empezamos? Listo, para empezar necesitamos hacer un previo análisis del ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que sigma de B es igual a la fuerza de B sobre el área, y de C es igual a la fuerza de C sobre el área. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que debemos hacer? El diagrama del cuerpo libre. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente dibujamos la barra, y ponemos sus... Aquí, como sabemos, nos salen dos fuerzas, que sería la fuerza AY y la fuerza AX. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, C y aquí D. Entonces en D tenemos la fuerza de 100 kilonewton. Aquí en C tenemos la fuerza C y en B tenemos la fuerza B. Entonces hallamos sus componentes de una vez. Entonces tenemos FCY, que está en el eje de la Y, FCX, y aquí tenemos FBX, FB, que es la fuerza, y tenemos FCY. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Determinar cuánto valen estas componentes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dibujamos el triángulo, y sabemos entonces que la hipotenusa es FB. La hipotenusa es FB. Aquí tenemos FBX y aquí estaría FY. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular este ángulo. Vamos a llamarlo beta. Entonces, ángulo beta. Entonces, ¿a qué sería igual este ángulo? Este ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de... Aquí tenemos las medidas. Este nos mide 500 milímetros y este mide de largo 600 milímetros. Entonces sería igual, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces ponemos aquí, ponemos 500 por 10 a la menos 3 porque necesitamos trabajarlos en metros.
Entonces, este resultado nos daría que beta es igual a que 39,8 grados. Entonces, beta sería igual a 39,8. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros acá? Como podemos ver, esta componente acá estas dos componentes en X no nos interesan. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hagamos, cuando nosotros hagamos momentos en A, hagamos sumatorios de momentos en A, como estos pasan por la línea de acción, no tendrán ningún tipo de valor. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Necesitamos esta nada más. Necesitamos la fuerza de Y. Entonces nos va a quedar igual a al coseno del ángulo, coseno de este ángulo, por la fuerza, que sería Fc. Entonces, esa sería nuestra componente, FBY. Entonces, ahora necesitamos buscar esta componente, FCY. Entonces, ¿cuál será la distancia acá abajo? La distancia que hay de acá a acá sería la suma de estos dos, sería sumar 500 más 400, nos daría un total de 900 milímetros, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, este sería FC, y este ángulo podemos llamarlo teta, sería el ángulo teta. Entonces, por aquí ¿qué va? Por aquí va FCY. Por aquí va FCY y por acá nos va FCX, ¿cierto? Entonces, lo mismo ahorita. Tenemos el ángulo teta, sería igual a tangente a la menos 1 de opuesto sobre su adyacente. Listo. Ese ángulo nos da, teta sería igual entonces a 56,31 grados. Entonces, ya hallamos nuestro ángulo. Necesitamos para hallar la componente, esta componente. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos que f de y va a ser igual al coseno del ángulo por la fuerza, que sería Fc en este caso. Listo. Entonces, ya hallamos la componente esta y esta componente. Entonces, ya nos va a quedar más fácil hacer sumatoria de momentos. Ya tenemos para hacerla. Un espacio más acá. Entonces, sumatoria de momentos es nada igual a 0. Entonces, ¿cuál es la primera fuerza que vemos? La fuerza en B, ¿cierto? Y su distancia, vamos a colocar la distancia, no la pusimos. ¿Cierto? Entonces, la primera fuerza que encontramos es F de Y. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la componente de la fuerza de BY es la siguiente. Entonces nos va a quedar algo muy importante al momento de hacer la sumatoria de momentos. Como podemos ver, B va en sentido antihorario. Entonces nos va a quedar positivo. Entonces sería coseno de 39,8 grados por la fuerza.
por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia son 500 milímetros, perdón. Entonces, podemos 500 por 10 a la menos 3 sobre 100. Entonces ya tenemos nuestra primera fuerza. ¿Cuál fuerza sigue? Sigue FCY, que sería igual a más, que es positivo, este también hace momento antihorario contra la manecilla del reloj, y nos queda de la siguiente manera: coseno de 56,31 grados por FC, por la distancia. 500 más 400 nos va a dar 900. Sobre 100, ¿cierto? Entonces, esta es la última fuerza que tenemos. Podemos ver que esta fuerza va en sentido horario con la manecilla del reloj, entonces esta va a ser negativa. Menos, vamos a tomarla en Newton para que nos dé un numerito más grande. Entonces, nos va a quedar así: menos 100.000 sobre 100, ¿cierto? Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Tenemos 9 más 3, 12 por 1200 por 10 a la menos 3 igual a 0. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces podemos ir simplificando términos iguales. Tenemos, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, este 0 con este 0. ¿Cierto? Aquí cancelamos estos dos ceros. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría multiplicamos este dato por 5 y nos quedaría 3,8 FB más este por este, nos quedaría aproximando, nos da 5. Entonces sería 5 FC igual, multiplicamos esto por esto, nos va a dar 1.200.000. ¿Cierto? Entonces, lo pasamos al otro lado porque de este lado nos queda negativo. Entonces, esta será nuestra primera ecuación. Entonces vamos a ir borrando para que tengamos más espacio. Entonces por acá anotamos la primera ecuación para tenerla presente: 3,8 FB más 5 FC igual a 1.200.000. Listo. Esta queda como nuestra ecuación 1, ¿verdad? Esta sería nuestra ecuación 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como tercer paso? Tenemos que hacer el diagrama de formación. Diagrama de formación. ¿Cómo hacemos este diagrama? Sí. Dibujamos la barra. ¿Cierto? Dibujamos la barra y
dibujamos su deformación. Sería más o menos así. Por aquí está el punto D. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí está nuestro punto A, punto B, nuestro punto C. ¿Cómo nos queda el diagrama? Aquí tenemos el ángulo alfa, tenemos A', B', C' y D'. Entonces, y baja, y baja. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el desplazamiento en B, desplazamiento en C, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ir haciendo? Lo primero que podemos hacer, ya teniendo el diagrama de deformación, es la relación entre deformación y desplazamiento. ¿Cómo hacemos esa relación? Sencillo. Dibujamos los triángulos que vendría siendo. Vamos a borrar. ¿Cómo lo pongo? Entonces, aquí tenemos el desplazamiento en B. Los triángulos más o menos vienen siendo estos. De aquí, imaginen que aquí vienen bajando los cables. Entonces, esto va a ser sigma de B y esto va a ser sigma de C. Entonces, aquí tenemos sigma de B. Aquí estaría el desplazamiento de B, ¿cierto? Y tenemos el ángulo de beta, que sería este ángulo. El ángulo que se refleja aquí también se refleja aquí. Entonces nos quedaría igual a lo siguiente. Nos quedaría, tenemos el ángulo beta, que es igual a 39,8 grados. Y nos quedaría que el desplazamiento en B es igual al coseno del ángulo por SB. Por sigma de B, perdón. Entonces, ya dibujamos este triángulo. Entonces dibujemos el otro. Está nuestro ángulo de teta. Aquí iría sigma de C. Aquí está el desplazamiento de C. Y el ángulo teta, que es igual. Teta viene siendo igual a 56,31 grados. Entonces nos quedaría como este. Desplazamiento en C es igual al coseno del ángulo, sería 56,31 grados por sigma de C. Entonces, ya tenemos la relación. Esta es la relación entre deformación y desplazamiento. Desplazamiento y deformación, perdón. Este viene siendo el desplazamiento y esta la deformación. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que se debe hacer ahora es una relación de triángulos. Relación de triángulos. ¿Dónde? Tenemos que aquí delta de B, sobre la distancia, que aquí la distancia son los 500 metros, la distancia aquí serían 500 milímetros, milímetros, ¿cierto? Entonces, delta de B, la distancia que hay de acá son 500 por 10 a la menos 3, que sería igual a desplazamiento en C sobre la distancia, la sumamos, 900 por 10 a la menos 3. Acá, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo siguiente: cancelamos y nos va a quedar igual a, multiplicamos en cruz, nos queda 900 por delta de B, ¿cierto? Igual a 500 por delta de C. Entonces,
ya teniendo esta ecuación, recuerden que ahorita hallamos estas dos, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos, nos quedaría 900, era 900 por delta de b, y delta de b es igual al coseno del ángulo, que son 39,8, por el desplazamiento en b, ¿cierto? Igual a 500 por delta de c. ¿Cuánto era delta de c? Delta de c era coseno del ángulo 26,31, ¿cierto? Por el desplazamiento, la deformación en c. Entonces, ¿qué pasa si? Entonces multiplicamos esto por esto nos va a quedar que esto es igual a metiendo otro término en la calculadora, nos quedaría que sería igual a 691,45 sigma de b, y 500 por esto nos daría 277,3 sigma de c. Entonces, ¿qué podemos despejar acá? Acá podemos despejar sigma de c. Nos quedaría entonces sigma de c es igual a 691,4 sobre 277,3 por sigma de b. Entonces, metemos eso en la calculadora, nos va a quedar sigma de c va a ser igual a 2,5 procesamiento en b. Entonces, esta ecuación sería nuestra ecuación de deformación. Entonces, esta sería nuestra ecuación de deformación. ¿Qué viene a ser ahora? Ahora podemos aplicar la ecuación de pelea. A ver. Sería el paso número 4. Pelea, que es igual P por la longitud, módulo de Young, por el área. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos la fuerza, no tenemos la fuerza es la que estamos buscando. Tenemos el módulo bien en el área, pero tampoco tenemos la longitud. Entonces, me doy cuenta que estos son los cables. Cable 1 y el 2. Como podemos ver, dibujemos acá.
ver, los cables vienen siendo la hipotenusa del triángulo. Entonces, ¿cómo se halla la hipotenusa? La hipotenusa se halla la raíz cuadrada del cateto adyacente más cateto opuesto. Entonces, nos quedaría igual así. Longitud en B nos quedaría igual a nuestro adyacente sobre el opuesto. Puede ser igual a ¿cierto? Entonces la longitud de B viene siendo igual a, que no son la calculadora, 0,78 metros. Entonces hacemos el mismo proceso para la longitud en C. Entonces sería igual metros por 10 a la menos 3 al cuadrado más 900 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Esto nos daría que la longitud en C es igual a 1,08 metros. Entonces ya tenemos las longitudes, ya tenemos la longitud, podemos ya reemplazar en esta ecuación. Entonces, aplicamos pelea para B. ¿Cierto? Entonces, la de B va a ser igual a la fuerza de B por la longitud de B sobre módulo de yo por el área, que sería igual a. Aquí lo tenemos en gigapascal, tenemos que pasarlo, nos quedaría, no, eso nos quedaría igual. En notación científica nos quedaría igual a la fuerza de B, que la estamos buscando aún, por la longitud de B, que fue 0,78, ¿cierto? Módulo de Young, que serían 900 por 10 a la 9 por el área, que son 450 milímetros, y ahí están expresados en metros. Entonces serían 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto es igual a, esto da 1,92 por 10 a la menos 9 por la fuerza B, ¿cierto? Entonces lo hacemos para C, ¿cierto? Ampliar para C, nos quedaría que es igual a la fuerza C, la longitud en C, por el área nos quedaría igual a la fuerza C por la longitud, que fue 1,08 metros, ¿cierto? Sobre el módulo de Young, 900 por 10 a la 9 por el área. ¿Cierto? Entonces esto nos daría, si me dicen, nos quedaría que es igual a por la fuerza C, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la deformación en B y la deformación en C, ya las hallamos, también nos las estaban pidiendo, entonces estamos resolviendo el inciso A. Entonces, ya con estos datos, vamos a anotar por acá. Entonces, anotemos por acá la ecuación de deformación, que es igual
nuestra ecuación de deformación. Entonces, como hayamos deformación en C y deformación en B, lo que hacemos es que lo reemplazamos. Entonces ponemos acá. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio en C? Nos dio 2,66 por 10 a la 9, ¿cierto? Por la fuerza de C, es igual a 2,5 por lo que nos dio en D. ¿Cuánto fue que nos dio en D? En D nos dio 1,92 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Por la fuerza, que fue FB. Entonces, ¿qué podemos despejar de acá? De acá, despejemos FC, que es la que estamos buscando. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. FC será igual a por FB sobre 2,66 por 10 a la 9. Aquí lo ponemos. Entonces nos va a quedar, dividiendo eso, nos va a quedar que FC va a ser igual a 1,8 por FB. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Que esta ecuación fue la que salió de la ecuación de deformación. Entonces, anotemos esta ecuación por acá. Va a quedar FC es igual ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿qué nos queda? Nos queda que si tenemos esta ecuación, que sería nuestra ecuación número 2, ¿cierto? Entonces, reemplazando FC en la primera ecuación, o sea, reemplazando 2 en 1, que es lo que vamos a hacer, esta ecuación nos quedaría en términos de FB y podríamos despejar FB. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: 3,8 por FB más 5 por FC. FC sería igual a 1,8 por FB igual a 1.200.000. Entonces, despejando FB, nos va a quedar que es igual, que FB es igual a 1.200.000 sobre, multiplicando esto nos va a quedar que es igual a 12,8. Nos va a dar como resultado entonces FB sería igual nos va a quedar 93.750. Entonces metemos FB por acá. Entonces ya hallamos la fuerza de B. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es hallar la deformación, que es lo que viene ahora. Ahora vamos a hallar la deformación. La deformación será igual a deformación de B, que sería igual a 1,92, que saben, por 10 por FB. Entonces, esta fue una de las fórmulas
que nos quedó cuando llevamos la deformación en B. Entonces vamos a reemplazar FB acá, nos quedaría que sería igual. Por 93.750. Metimos eso a la calculadora, nos va a quedar igual 1,8 por 10 a la menos 4. Entonces, el desplazamiento de B va a ser igual a entonces, en la ecuación donde teníamos desplazamiento de B, nos decía que era coseno de 39,8 grados por SB. Pero ya sabemos cuánto es SB. Entonces 1,8 por 10 a la menos 4. Entonces seguimos reemplazando. Entonces nos quedaría que delta de B sería igual a 1,38 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Entonces ya tenemos delta de B. Entonces, volvemos a hacer semejanza de triángulo. Notemos delta de B por acá, para que no se nos vaya. Prima, B prima, C prima y D prima, ¿cierto? Entonces sería desplazamiento en B, desplazamiento en C, sería desplazamiento en D. Entonces, haciendo relación de triángulo, nos quedaría el triángulo de alfa, nos quedaría. Entonces, aquí nos quedaría delta de B sobre 500 por 10 a la menos 3 va a ser lo mismo que tener delta de B sobre la sumatoria de 500 más 400 más 300 nos da 1200. Entonces sería 1200 por 10 a la menos 3. Entonces, multiplicamos en cruz. Pero antes, cancelemos esto, ¿cierto? Sería entonces un total de, damos los ceros, quedaría entonces 12 de delta de 12, desplazamiento de B va a ser igual, aquí es desplazamiento en D, este sería el desplazamiento en D. Entonces, va a ser igual a 12, desplazamiento será igual a 5 el desplazamiento en D. Entonces, despejamos desplazamiento en D porque ya desplazamiento en B lo tenemos que es este. Entonces, desplazamiento en D va a ser igual a 5, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a 12 por 1,38 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Sobre 5. Entonces, desplazamiento en D va a ser igual a 3,33 por 10 a la menos 4. Entonces, hallamos el desplazamiento en B, en C y en D. Entonces, ya cumplimos con uno de los interrogantes que nos pedían. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora llevamos la fuerza en C. Es reemplazar FB en la primera ecuación.
FB en la primera ecuación. Nos va a quedar de la siguiente manera: 3,8 por 93.170 más 5 por FC igual a 1.200.000. Entonces, despejando FC va a ser igual a 1.200.000. Esto por esto nos da 3,8 por 90.000, nos da 356.250, ¿cierto? Sobre 5. FC va a ser igual entonces a 168.750 newton, ¿cierto? Entonces vamos a poner FC. Listo, entonces ya tenemos FC y FB, ya los hallamos. Entonces, resolvemos lo que nos pidieron. Nos va a quedar entonces va a ser igual a la fuerza de B sobre el área, que esto es igual a fuerza de B. El área es 450 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces nos va a quedar que va a ser igual a, metemos esto en la calculadora y nos queda igual a 208.333.333,33. Nos queda así. Esto va a quedar expresado en pascal, pero lo podemos pasar a megapascal y nos queda igual a 0,208 megapascales. Entonces, hacemos lo mismo, pero con C. Entonces, es igual a fuerza de C sobre el área, que sería igual a fuerza de C entonces eso nos va a quedar igual a 375 millones, ¿cierto? Entonces esto nos está quedando en pascales, lo podemos pasar a megapascales y nos quedaría igual a 0,375 megapascales. Listo. Así ya nosotros hallamos lo que nos pidieron en nuestros dos incisos. Y listo. Ese fue el ejercicio completo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por haber visto el video completo.